Amigos, bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta. Un podcast que vino para darte respuestas claras y contundentes a tus preguntas bíblicas y de otros temas. En esta ocasión estamos en el segmento El experto responde y por aquí tenemos un invitado especial. ¿Quién tenemos por aquí, Verónica? Aquí tenemos a nuestro querido pastor joven que ha estado con nosotros estos días, el pastor Esteban Grajales. Bienvenido. Le damos gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de la vida devocional. Uh-huh. Sí, vamos a estar hablando de este tema y tenemos a un pastor joven aquí, que eso es muy interesante porque cuando uno piensa en la vida devocional, siempre tiene la presunción muchas veces de entender que los jóvenes no tienen. Uh-huh, o no necesitan eso ahora. O eso no es parte de su momento, simplemente deben estar y asistir físicamente y la vida devocional. Entonces es muy interesante. Uh-huh. Pero claro, primero quisiéramos saber de usted, pastor, sí. que nos hablar un poquito más qué hace ahora mismo, si estudia, qué está pasando con usted y para que también lo conozca un poco el que está viendo este podcast. Claro, con gusto. Bueno, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí. Es un placer. Mi nombre es Esteban Grajales. Soy un estudiante ahorita en Andrews. Estoy haciendo la maestría. Me gradué de la Universidad de Southern, estudiando también teología ahí. Me gradué este mayo, 2024. Entonces estoy fresquito saliendo de la universidad. Y sí, este tema que discutiremos es muy importante para mí. Es hablando de la espiritualidad. Porque a mí, yo, como dijiste, estaba con esa fase de que, hay que hacer la vida espiritual relevante para mí. Y muchas veces pintaban una imagen de una vida espiritual ideal, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas veces me frustraba porque no llegaba a ese ideal. O sea, no era práctico y yo decía, ¿cómo es posible que puedo tener una vida espiritual práctica, pero en el 2024, que me aplique a mi vida, que aplique a las cosas que estoy pasando hoy en día? Entonces sí, es algo que me apasiona mucho hablar de la vida espiritual. Se me hizo un poco interesante, pastor, escuchar que usted tiene un testimonio sobre esto, sobre la vida devocional. Y también se me hace interesante porque usted es un pastor joven y como estaba diciendo Yanna al inicio del programa, muchas veces se tiene un ideal uh-huh. de una vida devocional, pero de estas personas que son ancianos de iglesia, uh-huh. del pastor, uh-huh. de los dirigentes, uh-huh. pero yo como joven, como no tengo ningún cargo, o sea, mi vida devocional depende de lo que yo escuche en la iglesia, los temas que escuche en YouTube uh-huh. y ese tipo de cosas. Pero cuéntenos a ver qué ha pasado con usted que le ha tocado tanto este tema y lo quiere presentar así como de una manera práctica, que no es algo tan inalcanzable como mucha gente piensa. Claro, con gusto. Fue algo que me impactó a mi vida porque yo crecí en un hogar adventista. Mi papá es pastor. Y pues me crecí en la iglesia, yendo a las cosas de jóvenes, he estado involucrado y siempre me llegaba con esa cuestión, o sea, tengo que vivir una vida espiritual, pero ¿cómo lo hago real en mi vida? Y tuve que llegar en un momento donde me estaba preguntando, Esteban, esto es real, pero ¿es real para ti? ¿Is this real for you? Y lo que pasó fue un momento en la universidad, en mi primer año de universidad, que de verdad estaba enfrentándome con eso. Yo le había ya dicho al Señor que quería estudiar teología, que quería ayudar a ser pastor, pero ahora, ¿qué hago? Voy a ser pastor, pero ahora tengo que tener una vida espiritual consistente. Ahora las personas me van a mirar como un ejemplo. Tengo que hacerlo real en mi vida. Y fue una semana de campaña que pasó en la universidad. Estaba pasando por un momento muy difícil. Estrés, había un familiar que estaba muy enfermo y pues no sentía ganas ni motivación de hacer el culto, leer la Biblia, orar. Y fue en ese momento que yo me arrodillé y dije, Señor, tengo que comprobar esto, porque necesito paz, necesito tu presencia en mi vida, pero tengo que hacerlo real, entonces vamos a tratar de hacerlo. Fue en ese entonces que mi compañero de cuarto y yo decidimos, vamos a poner esto a la prueba.
dicen que si oramos, que si estudiamos la Biblia todos los días, que algo va a pasar. Entonces vamos a ponerlo a prueba. Entonces mi amigo y yo decidimos por 7 días orar y leer la Biblia. Un poquito en la mañana y en la noche más que todo. Yo soy una persona nocturna. Ustedes que son de día, de noche. Sí, Yo prefiero amanecer, pero no levantarme temprano. Ok. Sí, yo soy igual. Entonces, Sí, yo también. el problema mío era que, o sea, todos decían que el culto es en la mañana, que hay que madrugar. Y entonces yo y mi compañero, o sea, en college, bro, waking up early es hard, es difícil. Entonces, en la mañana leíamos solo un poquito el versículo del día y nuestra sesión era en la tarde. Ya cuando regresamos al cuarto, pasar 15 minutos en oración, 15 minutos estudiando la Biblia. Ok, decidimos hacerlo así y empezamos el primer día. Era una semana de exámenes, él estudiaba biología, pues yo con mis tareas, y pues empezamos y día tras día nos motivábamos, ok, vamos, a veces de mala gana, pero llegábamos y a cumplir con el reto. Terminamos el domingo, ya pasó la semana, y empezamos a discutir y estamos en el cuarto y le dije, ok, Ryan se llamaba Ryan, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te sentiste? Y Ryan casi, pues muy conmovido me contó, Esteban, esta ha sido la semana más productiva que he tenido en mi experiencia de la universidad. Wow. No solamente Dios me ayudó con el enfoque en la escuela, pero me dio paz. Tenía unos problemas, un estrés con una novia, con un problemita, pero Dios le dio paz, Dios le dio enfoque, el examen lo pasó y pues me contó que se sintió una paz que no lo podía explicar. Yo igual, le conté que la ansiedad que tenía, la frustración, Dios me dio paz a través de todo eso. Y en esa enfermedad de familiar, aunque estaba pasando un momento muy difícil, Dios me había dado paz y sentí su presencia esa semana. Y de ese entonces mi amigo y yo, pues ok, esto es real, esto funciona, vamos a tratar de llevarlo lo más que podamos y tratar de hacerlo algo que nos llene de gozo entrar en el momento, no algo que solo marcamos, pero que disfrutemos. Entonces ahí fue que empezó mi trayecto o sea, encontrar maneras de ver la vida espiritual diferente, hacerlo práctico, hacerlo divertido, hacerlo algo que a mí me llame la atención. Eso me hizo recuerdo a algo que yo hace mucho, bueno, cuando me bauticé, me acuerdo que yo había justo una campaña de oración que decía 10 días de oración y el logo era primero a Dios. Entonces a mí me impresionó tanto esa frase que yo hasta ahora intento, ¿no? Como que mi primer pensamiento en la mañana sea Dios, o sea, primero a Dios. Me impresionó tanto esa frase, pero y entonces yo intenté como que cada mañana, apenas despertar, orar primero. Entonces, pero a veces uno tiene, lo que me pasó es de que a veces uno tiene que despertar muy temprano y a veces estás como un poco cansado, como que... Entonces, yo empecé a darme cuenta que realmente no es verdad, uno tiene que poner en primer lugar a Dios, pero que tu oración o que tu relación con Él sea como real, como algo que realmente puedas hablar y conectarte con Él, ¿no? No solamente, o sea, una relación como de calidad, no solamente como por cumplir y por marcar ahí. Exacto. Sí, y tiene que ser práctico, tiene que aplicar a tu vida, porque, por ejemplo, las personas que se levantan en la mañana, que es parte de su rutina, a ellos les funciona tener ese momento íntimo con Dios en la mañana. A mí, por ejemplo, me cuesta, les voy a ser sincero, y yo descubrí que si yo quiero una vida espiritual, o sea, que me impacte a mi vida, lo tengo que hacer real en mis circunstancias, con mis quizás hábitos, con mis cosas que tengo, y tengo que hacerlo intencional para mí. Entonces para mí fue tenerlo en la tarde, en la noche, cuando ya llegaba en ese contexto, y cambia, ¿verdad? Como la vida cambia, también ese tiempo con Dios también quizás cambie. Saliendo de la universidad ya es diferente, ya en la maestría ya no me tengo que levantar tan temprano, ya las mañanas para mí ya me funciona mejor,
pero en ese contexto donde estaba, ese momento no servía para mí hacerlo en la mañana. Pero aún así usted menciona, pastor, que sí en la mañana se leía por lo menos lo que es el versículo del día, se oraba para encomendar a Dios su día, porque hay dos cosas aquí que podemos tener no separadas, sino en cuenta. Uh-huh. Por ejemplo, el buscar a Dios primero, como ella estaba diciendo, que es algo muy importante, poner a Dios en primer lugar en tu día, en las decisiones, en todas esas cosas. Pero ya lo que viene siendo el estudio profundo cuando uno viene a encontrarse con Dios. Yo estoy de acuerdo con que nosotros lo hagamos en el horario donde nosotros podamos tener tranquilidad de que no estamos como, yo no soy muy de mañana y el sueño me vence. Cuando tenemos actividades que empiezan muy temprano en la mañana, porque usted está ahora mencionando, le funciona en la maestría porque ya no tiene que levantarse tan temprano. Entonces, su horario se ajusta a que usted en la mañana pueda tener la devoción con Dios que usted necesita personalmente, que eso es muy importante. ¿Hay algún relato bíblico, pastor, que usted nos pueda ilustrar sobre este tema? Sí, claro que sí, claro que sí. Mateo capítulo 11, versículo 28, habla sobre una invitación que Cristo da. Y no sé si lo podemos buscar, Mateo 11, 28. Pero a tu punto que mencionaste, sí, también estoy de acuerdo contigo. Y contigo también, que empezar el día con Jesús, pero también hay una diferencia. Hay una diferencia entre buscar a Dios y ahora tener una sesión, pues, un encuentro pesado, o sea, lindo con Dios. Porque podemos levantarnos, leer el verso del día y quizás el Señor nos hable así, pero si pasamos tan poco tiempo, o sea, no es algo, o sea, que se desarrolle, ¿verdad? Por ejemplo, en una amistad, si solo vemos a un amigo y lo saludamos en la calle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ok, chao. O sea, qué profundo está esa relación, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo tú conoces a esa persona bien? O sea, sí, empieza el día con Cristo, pero asegúrate de tener, si es en la mañana o en la tarde, esa sesión donde de verdad puedes pasar tiempo con Él. Sí, Mateo. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y puedes leer el texto que sigue. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, me impresionó mucho este pasaje porque es una invitación de Jesús a nosotros diciendo, venid a mí todos los que estén cansados y yo les daré descansar. Y ahora la pregunta, ¿quién no está cansado? Claro. Todos estamos cansados. Sí, o sea, que es un texto que se aplica para todos. Es muy interesante que la palabra de Dios menciona una parte ahí que no pareciera algo como para descansar, como lo que era el yugo en aquel tiempo. Pero él dice que mi yugo es fácil, ligera mi carga, como... Y hay gente que ve esto como una carga, como, wow, tengo que leer la Biblia todos los días. Y no solamente un versículo, tengo que todos los días estar con la comunión con Dios. ¿Cómo podemos hacer eso práctico? Como ponerlo en el lenguaje ahora actual, cuando las redes sociales han invadido todo. Y mencioné algo ahorita de ver videos en YouTube y ese tipo de cosas, como alimentarnos de una relación que tiene alguien con Dios, que ha estudiado, que ha intimado con Dios, predica en las redes sociales, es muy bueno para nuestra vida espiritual, para el conocimiento. Pero, ¿qué tan importante es que aparte de todas esas cosas nosotros podamos por nuestra cuenta prácticamente hacerlo para nosotros hoy en día? Sí, lo podemos, hay que ser reales, hay que ser realistas con nuestra vida, hay que mirar nuestra vida y observar cómo la estamos viviendo y tomar decisiones. Ok, si por ejemplo, la comparación lo hago con el gimnasio, ¿verdad? Muchos lo hacen así con el gimnasio. Cuando tú quieres empezar a ir, ¿qué haces, verdad? Ok, haces un plan. Que voy a empezar a ir los lunes, los martes, y lo mejor es ir con alguien más, ¿verdad? Tener un amigo, ok, que te motive, ok, vamos a ir juntos al gimnasio. Entonces planeas y vas y llegas y tienes tu sesión.
Pero la manera en que si las personas que quieren ir al gimnasio todos los días, los que dicen es, si quieren hacerlo, tienen que ser intencionales, tienen que identificar que es una prioridad en la vida de ellos. Cuando se identifique como una prioridad, ahí es donde podemos, llegar y we show up every day, llegar cada día, ¿verdad? No, y como una persona habituada al ejercicio, puedo decir que siempre lo difícil es iniciar. Ujú. Porque aún uno que, por ejemplo, en mi caso, que recientemente volví a hacer actividad física, aún a mí que me gusta, porque Ujú. hay personas que no les gusta, lo hacen forzado por salud, pero a mí que me gusta, aún así yo tuve que un día decir, ¿sabe qué? Hoy es el día que voy a empezar. Ujú. Y ya después, en el camino de una manera, ya te sientes la motivación, pero no siempre la motivación va a estar full desde un principio. Exacto. O sea, como te dice, hay que hacer un plan y seguirlo y confiar en que en el camino se... Me dieron recuerdo, disculpe, pastor. Ujú. Hay una ilustración que dice, no, bueno, nosotros tenemos nuestro cuerpo físico y nosotros lo alimentamos, lo cuidamos, lo entrenamos, hay músculo, digamos, a la gente que se dedica al gimnasio, por ejemplo. Pero ¿cómo está tu hombre espiritual? Digamos? Entonces, como si lo pusiéramos como la imagen de un hombre, ¿cómo se ve ese hombre espiritual? Estaría Esos desnutrido. músculos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que es como que sí requiere un trabajo y una disciplina, como una persona que se dedica a, ya sea gimnasio, ya sea a lo que sea, requiere disciplina y requiere trabajo y requiere entrega. Y esa es la misma forma que nosotros debemos ver eso, ¿no? Si nuestra prioridad, si lo que queremos es realmente gozarnos de las promesas de Dios, y no solamente las futuras, las promesas, las eternas, sino en la actualidad, como tú mencionabas, que ya conlleva, ¿no? Tener una vida devocional ya conlleva muchos resultados y mucha ganancia ya en la actualidad, porque es un diferente enfoque, pero es como darle también un seguimiento, una disciplina y planificarse. Y esa es la parte del texto que quiero enfatizar. Jesús lo llama, tomad mi yugo. Un yugo es un pedazo de madera que se le ponían a los bueyes, ¿verdad? Y se ponía un buey joven y un buey más viejo, ¿verdad? Y el joven quería salirse, tiene la energía, pero el viejo es consistente. Entonces lo que hacía era que obligaba al joven a ir en el trayecto del viejo y juntos caminaban. Pero era ese pedazo de madera que lo juntaba, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo nos quiere ilustrar a nosotros. Tomad mi yugo, amárrate a mí, pero lo llamo un yugo, es una carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo llamo una carga. ¿Es una carga levantarnos? ¿Es una carga estudiar la Biblia? Sí, esa es la realidad. Y muchos piensan y dicen, que cuando tú empiezas, que es fácil, que ya, pero la realidad es que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, es difícil y siempre no va a sentirse confortable buscar a Dios. Pero en la misma invitación que hace Cristo habla de su mansedumbre y todo eso. Y en el testimonio que usted dio, hablaba de cómo su compañero, a pesar de que agregaron algo a su agenda de esa semana, porque fue a agregar una cita, sin embargo la productividad subió. Claro que sí. Entonces, yo estuve leyendo hace un tiempo un libro que me impactó mucho. El autor se llama John Mark, no recuerdo el apellido, y hablaba sobre el discipulado. Él decía, estar con Jesús, para ser como Jesús, ir a hacer lo que hizo Jesús. Y él decía, tenemos que dejar de hacer para hacer más de lo que tenemos que hacer. Entonces, muchas veces también, usted que está hablando de la forma práctica, hay que dejar de hacer tal vez muchas cosas. Y yo pienso que hay que ayudar a los jóvenes en esa parte. Porque yo soy de la que pienso, y qué bueno que tenemos un joven aquí, literalmente, bien joven. Espérate, no es que nosotros seamos tan adultas. Bueno, por si acaso. Bueno, para mí es bastante, porque son alrededor de 17 años más o menos que le llevo, pero... Eso no es edad. Estamos jóvenes también. Pero hay una parte que a mí me gustaría también, cuando usted le habla a los jóvenes ahora de la parte práctica,
descodificar en su mente esto. Ujú, Usted hizo un compromiso personal, nació en la iglesia, ujú, como decimos, pero hubo una parte donde usted tuvo que tomar el timón, ujú. porque papá y mamá no van a hacerme la vida Exacto. devocional para Ujú. siempre. O sea, yo tengo un culto familiar con mis niñas ahora mismo, pero yo no voy a... No, o sea, en mi casa, claro, como mi esposo y yo siempre tenemos que hacerlo, tal vez, tú sabes, lo que insten, Ujú. pero mi hijas un día se van a la universidad como tú, y estamos hablando de estos jóvenes, tal vez que ya pronto se van de casa y ya no van a tener a mamá dándole el culto. Ujú. Entonces yo siempre digo, está bien, a veces yo oigo jóvenes diciendo, no, es que los adultos en la iglesia, ustedes siempre nos critican, o mi papá hizo esto, pero ¿en qué punto ya tu vida devocional es tu responsabilidad? Claro. Y ya tú no tienes excusa de cómo se comportó Ujú. o cómo se comporta otro. Sí, no sé si me di a entender. Te entendí perfectamente. Esa es la realidad. Yo crecí, pero tenía que descubrir, ok, tanto tiempo que, o sea, mis padres quizás me motivaron a hacer el culto, o lo hicimos en familiar, pero ahora tuve que distinguir, ok, esto lo viví toda mi vida, pero ahora es real para mí, es real para mí. Y la realidad es que la vida espiritual es de cada uno. Es de cada uno y la responsabilidad de cada persona. Y lo lindo, ahora llegando a lo más práctico, es que tú lo puedes hacer como quieras. O sea, lo puedes, you can customize it. Puedes hacerlo personal para ti. Por ejemplo, unas ideas. Algunas personas hacen el culto afuera o les gusta salir a caminar. A un parque. A unas personas les gusta en su devoción, y esto es lo que me encanta a mí, es escribir, tener un journal. Escribir quizás de tu día y después leer la Biblia y después hablar de lo que Dios nos habló. Hablaré un poco de eso más adelante, pero o sea, las personas lo hacen personal, hacen su o sea, vida personal y eso les ayuda. O sea, de manera práctica usted dice, para ser práctico y realista, tienes que mirar tu realidad y en base a eso iniciar algo Exacto. que funcione en ese momento para ti, con miras de que mañana puede evolucionar y Dios te puede llevar a otro nivel y hasta tú mismo ya el horario que tal vez no funcionaba pueda funcionar. Pero hay un punto ahí importante, miren chicos, ustedes saben que me llega a la mente, nosotros como seres humanos, ¿cómo lo digo? O sea, a veces somos un poco vagos. Queremos que la gente haga cosas por nosotros, desde bebé. Un bebé nace y al bebé hay que hacerle todo porque no sabe hacer nada. Pero ustedes ven que a veces la mamá toma un poco de lucha para que el bebé pueda sostener su biberón, algo que lo va a alimentar, algo que le conviene a él. Y tiene que enseñarlo a que a él le toca sostener su biberón porque ya está grandecito, está Porque ya creciendo. puede. Y si lo vemos, o sea, no solamente hablando de la vida devocional, si lo vemos en todo el sentido, es más fácil para mí escuchar un sermón que ya alguien lo digirió, que ya alguien lo analizó, se quemó las pestañas, oró para que Dios le revelara, porque sabemos que estudiamos la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, quien fue que reveló las Escrituras, para que nos ayude a comprender. Y ya vemos esta persona que estudió y todo eso, y está fuerte espiritualmente, porque se ha encontrado con Dios. Pero hay un detalle que es bueno, amigos, que ustedes lo tengan pendiente también, al nosotros estudiar la palabra de Dios. Es que Dios quiere hablarnos a nosotros. Nosotros somos seres individuales y Dios con nosotros, contigo, conmigo y con cada uno de nosotros, está trabajando algo especial en tu vida. Y te va a hablar a ti porque no te lo va a mandar a decir con nadie. Muchas veces lo hace. Puede usar a alguien, lo puede hacer. Pero el Señor quiere intimar. Dios no nos expone a Dios nosotros. quiere intimar con cada uno de nosotros. O sea, Él quiere y cuando tú lo vives, cuando tú haces un poco de silencio y un poco de pausa, que yo sé que usted va a dar un consejo más adelante, a mí me encantó esa dinámica de ayer, porque yo lo vi tan práctica y tan real, el texto te habla con esas dos simples preguntas. Entonces, cuando tú dices que yo puedo ver un tema y recibir un mensaje a través de ese tema. Exacto. Pero ¿tú crees que Dios quiere usar a alguien de YouTube? No necesariamente. El Señor quiere tener una relación contigo. Y el Señor, me fascina la idea de que Dios puede tener una relación con un niño
con un joven, o sea, Dios no es para viejos. No es nada para... más. No, digo, para no usar el es término para despectivo, todos, para no ajá. usar el término despectivo. No es nada más para señoras de 60 años, 70. No, Dios tiene. O para Jesús- dirigentes de la iglesia. Jesús está disponible para mi niña de 4 años. Mi niña de 4 años puede experimentar a Jesús. Puede orar a Dios y el Señor le escucha. Y yo quiero aclarar algo aquí en esta parte, porque muchas veces nosotros pensamos, ay, ahí vienen otra vez con que lea la Biblia. O, ahí vienen Siempre otra vamos a vez volver a lo mismo. Pero con ese el- es el problema. Entonces hay que Es que romper, funciona. hay que romper nuestro concepto de, ok, hay que ir a la Biblia. Tiene que haber otra cosa Hay que que- leer la Biblia. Ajá. No. Y pero la gente, o sea, eso pasa cuando tú lo pruebas. Exacto. Se rompe el concepto cuando tú lo experimentas en tu vida. Porque las personas que hablan del gimnasio, por ejemplo, o de una dieta o cualquier hábito, van a decir, oh my gosh, ese es el que va al gym, ese es el que hace... Y lo ven inalcanzable, pero el momento en que lo tratan y se ven los gains, se ve, o que les gustó, o ven el proceso, ya se vuelve ok. No, ya me gusta. Ya me Veo gusta, ya es resultados. mío. por el resultado. Por los resultados, Pero claro. hay algo que yo siempre digo, vamos a usar la misma ilustración del gimnasio para lo que usted planteaba de customize. O sea, como... ¿Cómo se dice eso hacerlo en español? que se pueda a mí. Personalizar. Personalizar. Ok. Es que yo le digo a las personas, a mí tú no me vas a ver corriendo, Ujú, ni jugando voleibol, Ujú. ni nadando. Ujú. A mí me gusta el levantamiento de pesas. Ok, ok. Eso es lo que me gusta. Ahora, lo que hay que hacer es una actividad física. ¿Cuál es la que a ti te funciona? Dice, mira, a mí me gusta caminar en la naturaleza. Pues esa. Entonces, a mí me funcionó a las 3 de la mañana porque a esa hora yo sentí que yo tenía ese encuentro especial con el Señor. Pues yo inicié, pero iniciemos. La idea es que iniciemos. 3 de la mañana para mí Entonces, no funciona. entonces- pero eso da esa no, realidad. Yo como madre, Claro, debo para ti decirle funciona. Como madre, y Ajá. como madre que está en la casa, que no tiene que ir a un trabajo, Ajá. ese fue el momento tranquilo de yo escuchar la Mira voz pa' de allá. Dios, Ujú. aunque yo volví y me acostaba y podía en el día estar más tranquila, pero esa funcionó para mí, no necesariamente tiene que funcionar para todo el mundo. Exacto. Ahora, ¿qué otros consejos, como el que usted nos dio ayer, Ujú. y hubo otro que recibí que creo que puede ser útil? También puede que la gente se frustre porque la gente inicia el año bíblico y llega a crónicas y viene todos los nombres y dice, wow, qué horrible es esto. Alguien dio un Sí. consejo en un grupo que yo estaba y dijo, una forma de estudiar la Biblia puede ser que tú digas, yo quiero saber todo sobre Abraham. Ujú. Y tú buscas, registras a Abraham en toda la Biblia. Yo quiero saber todo lo que tuvo que pasar Esdras y Nehemías, el contexto de eso. Eso es una idea que nos dieron de estudiar la Biblia, pero usted también dio una ayer, me gustaría. Pero Sí. antes de eso, yo quiero decir algo ahí, porque realmente nosotros necesitamos crear un poco de conciencia. Ujú. Miren, yo a veces relajo con mi mamá, porque yo uso mucho mi mano izquierda, pero yo escribo con la derecha. Ok. Pero hay cosas que yo aprendí en la universidad, por ejemplo, cuando yo estudié contabilidad, a contar el dinero, yo no lo cuento con la derecha, yo lo cuento con lo que mi mente, o sea, eso es algo que me sale automático, yo destapar cosas, mi fortaleza Con está en la la izquierda, pero yo escribo con la derecha, porque yo no sé, hace un tiempo atrás había una creencia que era la derecha para todo. Entonces, cuando tú estás aprendiendo a hacer algo, te dicen, no, eso no es lo correcto. Y quiero decir algo en ese sentido, porque hablando de estudiar la Biblia, nosotros tenemos un concepto que solamente se estudia la Biblia De Génesis. cuando empezamos en Génesis Oh, y wow. terminamos en Apocalipsis. Ok. Hay esquemas de la Biblia que hasta por día, el año bíblico, todos No, lo conocemos. Y hay personas que le dicen que para ellos que son nuevos personas que se van a adentrar al estudio sistemático y consecutivo, le dicen incluso que empiecen por los evangelios. No, pero un ejemplo, hablando sobre eso, cuando yo hice la clase guía mayor, hace un tiempo, no hace tanto, así que no comiencen a calcular, comencé a ver diferentes esquemas de estudio y me di cuenta que esos esquemas son preparados por personas que a ellos les ha funcionado ese estudio de la Biblia. Entonces uno tiene que ver qué esquema te va a funcionar a ti, porque yo ahí comencé a darme cuenta que no obligatoriamente usted tiene que empezar en Génesis y leer la Biblia cronológicamente para usted decir estoy haciendo un año bíblico o estoy teniendo una devoción con Dios. Yo voy a sugerir los evangelios, o sea, para mí los evangelios siempre va a ser mi go-to. Siempre va a ser donde, y aconsejo, si quieres empezar a leer la Biblia, los evangelios. Pregúntele a cualquier pastor, a cualquier persona, no importa en qué nivel, cuántos años tengas en la iglesia,
la devoción, encontrándote con Cristo, hablando las historias de Cristo. No importa cuántas veces las leas, siempre va a tener un nuevo significado para ti cada vez que lo leas. Amén. Entonces, para mí, mi devoción siempre ha sido los evangelios o las cartas, porque me hablan a mí, son directos. Y yo estudio la Biblia, quizás quieres para conocimiento, ok, saca un tiempito y como dijiste, lee de Abraham, lee de cosas. Y esto no es una crítica a los que les funciona el año bíblico cronológicamente. No, claro que no. Pero lo que yo he descubierto para mí es que en mi vida espiritual los evangelios y las cartas son los que me hablan más a mí, que son lo más directo. Y ok, lo que les compartí anoche, un tip para leer la Biblia son 2 cosas. Te haces 2 preguntas. La primera es, ¿qué me llamó la atención del texto? ¿Qué es lo que leí? Y vas leyendo y las personas quizás leen mucho y se aburren. No. Lee una sección, solo una pequeña sección. Enfócate 10 versículos y empieza a leerlo despacio. Y lo que te llama la atención, subráyalo. Que no marques la Biblia, no, hazlo tuyo. Hasta venden Biblias. Te digo, si miras en Amazon, venden Biblias donde tú puedes escribir en tu Biblia y marcarla. Hazlo tuyo. Entonces, lo que me funciona a mí es que cada cosa que me llama la atención lo subrayo. Y sigo leyendo, esto es interesante, ¿por qué Jesús hizo esto? O por qué, ¡pum!, subrayado. Después yo regreso, y claro, esto es después de orar, después de pedir que el Señor esté contigo. Ahora, entonces, lo que me llama la atención, me pregunto la segunda cosa, que es, ¿qué aprendo yo de aquí? ¿Qué me quiere decir Dios con esto que me llamó la atención? Y ahí that's the sweet spot. Eso es lo que Dios utiliza para hablarnos. Él conoce nuestra vida. Por ejemplo, si estamos pasando en un momento difícil en el trabajo, eso es lo que nos llama la atención. Ok, el Señor me está diciendo esto sobre este problema que tengo en el trabajo, sobre este problema que tengo en mi vida social. Y ahí es cuando Dios nos habla directo y personalizado en nuestra vida, porque somos nosotros que entendemos, somos nosotros que sabemos nuestras luchas, nuestras tentaciones. Y así de corto, esa es la prescription. Y dejarlo en ese momento y orar después, y después show up the next day. Pastor, nos gustaría que usted le hablara a las gentes que nos escuchan, y tal vez para nosotros mismos también, porque hay niveles en la vida espiritual. Yo puedo estar ahora mismo estudiando la Biblia una vez en el día, pero algún reto que usted haya hecho, usted mencionó uno, algunas cosas consejos que pueda dar sobre esta persona que ha iniciado con todo el deseo de decir, Señor, yo quiero servirte, pero no puedo, se me hace difícil. Voy a leer todas las pero ha terminado frustrada, porque al final lo ha dejado todo y lo ha intentado varias veces y dice, bueno, esto no es para mí. Contabilidad. Explique. Accountability. Accountability. Esto ha sido lo más fuerte y lo enfatizo. Contabilidad, ¿por qué? Porque nosotros somos nuestro peor enemigo. Y hablando de mí, yo para levantarme no me puedo levantar solo. O sea, yo con mi roommate, la razón por qué funcionó es que mi roommate me dijo, Esteban, get up. O cuando él no se levantaba, yo le decía, Ryan, nos toca, bro, I'm sorry, yo sé que no quieres, pero vamos. Hicimos un compromiso. Igual con el gimnasio, cuando tu gym bro, tu gym girl, cuando no quieres ir, tienes esa persona que te dice, vamos al gimnasio, te arrastran y van al gimnasio. O sea, con cualquier hábito, tener contabilidad, hasta en los psicólogos lo mencionan, cuando una persona está recuperando de una adicción o de una cosa, cuando se siente que no pueden solos, hay alguien que les ayuda. Textean a ese partner que dice, ok, estoy en tentación, ayúdame. Y la persona te llama o te mantiene contable. Entonces, encontrar una persona que confíes y tomar este desafío con otra persona. Okay. Así, si sientes que vas a fallar en el compromiso, hay alguien que te mantiene contable. Y para mí, este es mi amigo Jared. Y Jared y yo nos texteamos y lo que hacemos es solo escribimos la palabra done. O sea, done. Y cada mañana cuando terminamos,
Mandamos el texto, lo hice, done, completado. Y él manda el mensaje de vuelta, ok, done. Y el compromiso que tenemos es que no nos podemos acostar sin mandar ese texto de contabilidad. De que ya lo hice. De que ya lo hice. Entonces, muchas veces en la mañana tengo días gloriosos y puedo hacer mi culto y me siento excelente. Otros días tengo días horribles que no quiero hacer nada, pero él me mandó el texto y sé en mi inconsciente y el Espíritu Santo me dice, Esteban, tienes que encontrarte conmigo antes que el día se acabe. Y hasta, te digo, hasta han días que a las 8:58 mando el texto. Antes, yo sé que es malo, me trasnocho, pero mando el texto y le digo, ok, lo hice. Y para continuar la racha, ¿verdad? Y esa es la manera. Y a veces también, ¿qué tal si te rompe la racha? Ok, la decepción. Cristo no le importa esa racha. La racha no es importante. La racha es que tú te encuentres con Él. Él te perdona, te levanta. Y muchas personas dicen que cuando quizás perdí un día o quizás pasó algo y perdí una semana. Ahora para volverle al Señor y decirle, ok, estoy aquí de vuelta. Vamos a empezar de cero. Vamos a empezar. A Dios le agrada que regresemos. Le agrada que empecemos de cero. Y no es empezar de cero. Crecemos y nos ayuda a crecer. Es una bendición como que tener, ¿no? Un amigo así. Sí, hay que orar por una persona es que y eso es también, ¿no? Con la iglesia ayuda mucho, ¿no? Y tiene que ser una persona que tú respetes, que tú, que es compatible contigo, porque algunas personas hacen a esa persona o su mamá o su tía o su cosa, y claro, quizás funcione, pero es más intenso cuando es alguien que tienes una afinidad cercana. Diferente. Sí, porque tú sabes que no le puedes quedar mal a esa persona. Sí. O sea, porque uno piensa cierto, uno piensa, bueno, mi mamá me va a perdonar, es mi mamá y como que me va a decir, no, si no te preocupes, hazlo la otra vez. Tú se relató, o sea, no. O quizás mentimos y decimos sí, lo hice, o lo decimos no lo hice, mami, sí, yo sé, o lo hice o no lo hice, y no lo llevamos en serio. ¿Alguna aplicación o ayuda que pueda también enriquecer esa devocional que usted quisiera recomendar? Tal vez, por ejemplo, yo sé que tenemos en aplicación, gracias a Dios, tenemos comentarios bíblicos, tenemos alguna otra cosa. Libros. Sí, claro. El Bible App. Me encanta el Bible App. ¿Por qué? Porque el Bible App lo que tiene, primero tiene una racha, ¿ok? Tiene un streak que los que usan Snapchat o lo que sea te mantiene activo. Y también tienen planes. Tienen planes de devoción, quizás y llega una notificación con el tema. Te dice cuando tú estás, porque por ejemplo a mí me ha dicho, tienes 2 días de atrás, o no vas a mí me ha pasado que se me enfría tanto el corazón, porque a veces uno usa tanto lo digital, y me llega una notificación, ¿ya no lees la Biblia? Y yo me quedo como, ¿qué pasó? ¿Por qué me dices eso? Porque tú no has entrado a la aplicación, pero es bueno que te lo diga, porque si la aplicación no sabe que usted leyó su Biblia física. Y eso es bueno, esas notificaciones son buenas, eso es una buena técnica. Sí, The Bible App, ¿qué más? Hay varias aplicaciones si buscas, pero yo estoy 100% con lo digital, pero la cosa es, tiene que ser físico. Cómprate una Biblia, cómprate un notebook y deja el celular afuera. Y yo sé que es controversial, yo sé que es difícil. No lo estamos diciendo pero nosotras. Es que lo está diciendo él. Tiene que ser. Yo que estoy en Instagram, que uso la tecnología. Sí, que las notificaciones que la tecnología distraen. Es parte de tu generación, porque yo vengo de la generación que conocimos la tecnología, pero yo viví muchísimos años sin ella, o sea que voy a decirte, parte de ti. La tecnología funciona. Quizás en la mañana te funcione con el check-in, ¿verdad? Con el verso del día, te ayuda. Pero para entrar en esa sesión profunda, deja tu celular. Amigos, escuchen. I'm sorry, tienes que dejarlo. Y agarra una Biblia física, y agarra un papel. Este es mi tip, esto es lo que yo hago. Y con una página escribes las 2 preguntas. ¿Qué me llama la atención? ¿Qué aprendí? Y de ahí empieza a escribir lo que el Señor te habla. Y así
lo Yo mantienes. pienso que ha sido muy interesante esta conversación con el pastor Esteban, chicas, que ustedes creen. Muy interesante. Muy interesante. Hemos aprendido que, bueno, necesitamos todos tener una relación con Jesús. Amén. Tú necesitas desarrollar una relación con Jesús y vale la pena. Vale la no pena. No basta, o no, Jesús no quiere simplemente que tú te dediques a reglas. Ujú. O a una cita que tú tienes el día que tú te congregas a tal hora. Él quiere una relación. Ujú. Y todos podemos conseguirla. Entonces, usted nos ha dicho, recapitulando, no voy a ir tal vez en el mismo orden, pero búscate esa persona, Ujú. que ustedes dos puedan ser ese soporte, para que puedan tener la contabilidad de que, mira, lo hiciste, porque van a haber momentos de baja, inevitablemente. Busque ese horario, ese momento que ahora mismo tal vez es el que funciona, para que no tengas tal vez excusa. Anote y escribe, porque yo sé que muchas personas sienten la necesidad de que Dios le hable. Hay recursos, hay aplicaciones, pero desarrolla esa devoción con el Señor, porque Jesús quiere que tú encuentres descanso en Él, y la mejor manera es cuando nos relacionamos con Él, Amén. que aprendemos y lo contemplamos. Así que muchísimas gracias. Claro, no claro. sé si quieres darle un mensaje final a nuestros jóvenes, Sí, sus redes claro. sociales Sí, también. claro. Como dijiste, funciona. Una relación con Cristo te llena de paz. Mi vida, yo ahora en este momento no puedo vivir sin ese encuentro. Cuando tú empiezas y lo haces y ves la paz que Dios te llena en tu vida, y ves la locura que a pesar de los momentos difíciles puedes seguir, es algo que después que no lo hagas, que quizás te falte un día, you crave it, lo necesitas y se vuelve parte de ti, y te digo, te llena de paz, te llena de motivación y te ayuda a crecer, y te da una energía y te motiva, ¿sabes qué? A compartirlo con alguien más. Las personas que preguntan, oye, ¿y de dónde sale esa motivación de evangelizar, de ganarme un amigo para Cristo? Sale de esa conexión que tú tienes con Dios. Cada día Él te llena de esa paz, de ese gozo, y después, hasta en tu conversación diaria con las personas, vas a tener que hablar de Cristo. Porque estás tan lleno que te sale, que hasta se te nota en tu andar. So te quiero motivar. Hey, it's hard. I'm not going to lie to you. It's hard. But you can do it. And it's worth it. Vale la pena probar con Jesús. Amén. ¿Sus redes sociales? Redes sociales, ea.grajales, on TikTok and Instagram. Y sí, yo estoy orando al Señor a poner contenido también para motivar en este trayecto que voy. Sígueme por ahí. Pero those are my Amigos, socials. bye bye. Muchas gracias. Bye bye.